noches, iglesia. Vamos a la palabra del Señor, al libro del profeta Isaías, en el capítulo 5, Isaías capítulo 5. Cuando lo tengas me das un fuerte amén, por favor. Isaías capítulo 5. El versículo número 1 nos da el preámbulo de lo que vamos a estudiar, si el Señor nos lo permite en esta noche. Dice: ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Vamos a orar, a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para entender, que nos dé sabiduría para comprender lo que el Señor nos desea decir en esta noche. Jesús, esto es un canto. Esto es un canto para ti. La porción que estamos a punto de leer es un canto para ti. Pero solo si tú obras, nosotros entenderemos, Señor, este canto. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, junto con todos mis hermanos en la fe, Señor, que uses mi vida. Usa mi vida, Señor Dios Todopoderoso. Porque ¿qué puede hacer el hacha si no hay quien la tome por el mango? ¿Qué puede hacer la sierra si nadie la pone contra la madera, Señor? Instrumento soy nada más. Dios, hazme fiel. Hazme fiel a tu palabra, Señor Santo y Soberano. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, que tu palabra llegue con poder, que tu Espíritu Santo la haga viva en cada vida, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sople donde hay muerte en este momento. Y podamos comprender, Señor, y podamos entender, Señor, lo que nos quieres decir. Amado Jesús, no solo a nosotros, sino a nuestros hermanos que por diversos motivos, Señor, no pueden estar aquí, muchos de ellos conectados ahora, Señor, viendo esta prédica. Tú no estás limitado a un lugar, tú eres omnipresente. Señor, ministra con poder, porque no se trata de mí, se trata de ti. Amado Jesús, gracias. El profeta Isaías es conocido como el profeta mesiánico, porque fue a Isaías a quien se le confió una de las mejores labores, lógicamente de las más difíciles, la labor de anunciar la venida del Mesías, la labor de anunciar cómo sería el nacimiento, cómo se le llamaría, cómo moriría y qué conseguiría con su muerte el Señor Jesucristo. Pero Isaías habló también acerca de la relación que el Señor tenía en ese momento con su pueblo Israel, tanto la tribu del norte como la tribu del sur, la tribu de Judá. Y aunque este que vamos a leer inicialmente tiene que ver con el pueblo de Jerusalén, con el pueblo de Judá, tenemos que ver el principio espiritual que está en el Antiguo Testamento. Hoy vivimos una época donde muchos cristianos, llevados inclusive por muchos pastores, han dejado a un lado el Antiguo Testamento, diciendo que no tiene nada que ver con nosotros. Pero si miramos el Nuevo Testamento, vamos a ver a Pablo, vamos a ver a Santiago, vamos a ver a Juan, vamos a ver a Pedro, vamos a ver al mismo Señor Jesucristo, sujetando todo, soportando gran parte de lo que nos enseñaron precisamente a través del Antiguo Testamento. Y vemos a Pablo aplicando muchos de los principios espirituales del Antiguo Testamento a la iglesia como tal. Así que vamos a entender lo que el Señor está hablando y vamos a tratar, por la gracia del Espíritu Santo, de comprender lo que nos quiere decir a nosotros en esta noche. Quiero que le prestes mucha atención. Mira, este mensaje que te voy a transmitir me costó bastante comprender qué era lo que Dios quería que le dijera a la iglesia en esta noche. Esta mañana mi oración fue bastante difícil, me costó mucho tiempo poder realmente estar allí postrado delante del Señor,
pero hoy pude escuchar la voz del Señor en la palabra, porque como lo he dicho varias veces, quieres escuchar que Dios te hable, lee la Biblia en voz alta. Y lo que Dios está hablando a la iglesia, y quedé pasmado un momento hacia las 11 de la mañana que me quedé en silencio y dije, Dios, ten misericordia de la iglesia, porque lo que debe venir no es nada agradable por lo que estamos haciendo. Ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Lo primero que tenemos que entender es que el amor primario de la iglesia no debe estar en la iglesia. La iglesia debe amar la iglesia, no sé si me hago entender. Nosotros debemos amarnos los unos a los otros, pero no podemos olvidar que ese es el segundo mandamiento más importante. Cuando fariseos se le acercan al Señor Jesucristo y le dicen ¿cuál es el mandamiento más importante? El Señor dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón, Deuteronomio capítulo 6. Pero dice, y el segundo se parece a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que ha llegado a ser conocido como la regla de oro, popularmente, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Hoy vivimos una época en que la iglesia se ha vuelto antropocéntrica o iglecéntrica. Todo gira en torno al amor por la propia iglesia. Y tengo que dejar muy claro eso para lo que voy a enseñar, porque no estoy llamando a odiar la iglesia. Es un absurdo cuando la gente dice, yo amo a Dios, pero no soporto su iglesia, porque es como quien me dice, mira Juan, te invito a mi casa, pero no traigas a tu esposa porque no me la aguanto. Mi esposa y yo somos uno solo y es imposible amar a Cristo sin amar a su iglesia. Pero sí estamos viviendo una época donde el amor primario está en la iglesia y la iglesia se está ocupando de la iglesia, pero no ha entendido que la iglesia es la iglesia gracias a Cristo. Y el amor primario de la iglesia tiene que estar puesto en Cristo. El amor primario de la iglesia, el centro de la iglesia, tiene que ser Cristo. Y es a Cristo a quien le cantamos. Hay muchas canciones que hoy giran en torno a la iglesia, pero la iglesia nace por el sacrificio de Cristo. La iglesia nace en el corazón del Padre, es el misterio que había sido guardado, de acuerdo a Efesios capítulo 3, por todos los años antes de la venida del Mesías. Y por eso dice Isaías, ahora cantaré para aquel a quien amo. Isaías fue utilizado por Dios como profeta para anunciar a Cristo, pero es que Isaías amaba a Cristo. Es importante entender que este cántico, esta tonada, es inspirada por el Espíritu Santo, pero le es permitido al profeta hablar en primera persona, para hablar la primera parte, es decir, a esta persona, a quien yo amo. Cantaré para aquel a quien yo amo. Isaías amaba a Dios y la iglesia tiene que entender que ha venido perdiendo el amor por Cristo. La iglesia posmoderna, esta iglesia del siglo XXI, poco ama a Cristo. Fíjense que el Señor nos viene hablando a nosotros los domingos de considerar a Cristo, pensar en Cristo. Y la pregunta que te debes hacer es, ¿cuántas de las cosas que haces al día tienen que ver con el amor a Cristo? ¿Cuántas de las cosas que tú haces cotidianamente giran alrededor de tu amor, o más bien nacen del amor que le tienes a Cristo? ¿Cuánto simplemente es religión? ¿Cuánto simplemente es costumbre? ¿Cuánto simplemente es para evitar tener problemas con las personas que están a tu lado? O aún, en un buen sentido, ¿cuánto tiene que ver con el amor que le tienes a tus seres queridos? Llámalo padres, esposo, esposa, hijos y aún hermanos en la iglesia. Pero lo que no está soportado en el primer gran amor que debe tener la iglesia, que es el amor por Cristo, hermanos, indefectiblemente nos va a conducir al pecado. Indefectiblemente nos va a conducir a abandonar el verdadero camino de Dios. Aquello que no gira en torno a Cristo no proviene de Cristo. Voy a repetírtelo. Aquello que no gira en torno a Cristo no proviene de Cristo. Y si no proviene de Cristo, proviene del mundo. Y si proviene del mundo, no le agrada a Cristo. Puede sonar como un juego de palabras, pero es importante que lo tengas claro. Ahora, incluso cuando hablamos del amor a la iglesia no está amando a la iglesia en el sentido en que Cristo dice que ama a la iglesia, sino la iglesia se ama a sí misma.
De hecho, no tanto hay amor los unos por los otros, sino amor por sí mismo. Se ha cultivado un espíritu egocéntrico en la iglesia cristiana. Se ha cultivado un espíritu que solo piensa en primero yo, segundo yo, y si queda un espacio, ahí voy yo, ahí quepo yo. No me interesa lo que pasa con mis hermanos en la fe. Por eso, esto que vamos a ver, el Señor comienza poniéndolo en el lugar correcto. Cantaré para aquel a quien amo. Y aunque no es el centro del mensaje, vale la pena recordarnos que cuando cantamos en este lugar, cantamos para Cristo. Muchas veces las alabanzas son escogidas de acuerdo a lo que le gusta a la iglesia, pero nosotros no cantamos para nosotros. Hay gente que dice, esa es mi canción favorita, esa canción me hace sentir cosas a mí. Bueno, hermano, te recomiendo algo, no cantes esa canción porque estás pensando en ti. Canta lo que le agrada a Cristo, canta para Cristo. Venimos a alabarle a Él, amén. Ahora dice, cantaré acerca de su viña. La viña es la iglesia. Aquí en este pasaje está hablando del pueblo de Israel, que es el receptor primario de esta palabra, pero el principio nos aplica a nosotros, porque Cristo hoy tiene una viña y esa viña somos nosotros. En el Nuevo Testamento podemos ver con mucha claridad cómo el Señor habla de fruto, cómo el Señor habla de que espera un fruto de la iglesia, así como esperaba un fruto del pueblo de Israel. Cantaré acerca de la viña. Canta para el Señor, pero el canto para el Señor es acerca de la viña. No sé si logramos ver la relación, porque todo lo que tiene que ver con la iglesia tiene que ver con el Señor. Todo lo que nosotros hacemos afecta la imagen y el nombre del Señor para bien o para mal, como dicen las Escrituras. Por causa de ustedes, el nombre del Señor es blasfemado en medio de los gentiles. Y esta semana hemos visto realmente cómo el nombre del Señor es blasfemado a causa de muchos que se autollaman pastores, de muchos que están liderando grandes lugares llenos de gente que se identifica como cristiano, pero que en su gran mayoría no tienen ni idea de quién es Cristo. Mi amado tenía una viña. El profeta recalca su amor. No solamente dice, cantaré para aquel a quien amo, sino le llama mi amado. Isaías amaba al Señor. Para Isaías realmente Cristo, el Señor Dios Todopoderoso, era el dueño de su corazón. Mi amado, la palabra mi amado no es un cliché. Aquí en Isaías es verdad. Isaías amaba profundamente a Dios. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Se establecen dos cosas luego de mostrar el amor por Dios. Lo primero es la propiedad. Mi amado tenía una viña. Está estableciendo el Señor a través de Isaías propiedad. Es decir, esa viña no se pertenecía a sí misma. Esa viña le pertenecía al Señor. Esa viña le pertenecía a Dios. Y puede que eso suene muy fácil de entender, pero lo que eso significa es que cada vid plantada, una viña es un viñedo donde se cultiva la vid, que da la uva. Cada vid dentro de ese viñedo le pertenecía a Dios. Al mirar el principio espiritual y ver la iglesia, si tú te consideras parte de la iglesia de Cristo, tú le perteneces al Señor. La iglesia no le pertenece al pastor terrenal. La iglesia no le pertenece a los hombres. La gente dice, yo hago con la iglesia lo que a mí me parece. He estado en reuniones con pastores importantes que me han dicho, bueno, mira, la Biblia dice esto, pero aquí pensamos otra cosa. No es propiedad nuestra. La iglesia no le pertenece al pastor terrenal. Pero más allá del ámbito general, tienes que entender que ninguna vid se pertenece a sí misma. Dice, mi amado tenía una viña. Amado, que estás escuchándome en esta noche, tú no te perteneces. No es tu vida. Ese es el primer gran engaño que el enemigo nos ha vendido. Debes hacer con tu vida lo que tú quieras. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Bueno, es que yo tengo planes para mi vida. Hermano, tienes que comenzar por lo primero, y es que no es tu vida. No te pertenece. No tienes poder para sostenerla. Estás aquí respirando por la única y exclusiva razón de que Dios
ha decidido permitir que respires en el día de hoy. Por eso es que es tan absurdo luchar contra los planes de Dios, y cuando decimos es que me va a costar mucho cumplir lo que Dios quiere para mi vida, porque es que no es tu vida. Cuando tú entiendes que le perteneces a Él, que no te perteneces a ti mismo, la cosa es más sencilla de llevar. Muchas personas en la iglesia se ofenden cuando hablamos de ser siervos, cuando hablamos de ser esclavos, pero hermano, no hay mayor libertad en Cristo que ser esclavo de Cristo. La mayor libertad que yo he podido experimentar, la experimenté en el momento en que comprendí que yo verdaderamente, de acuerdo a la Escritura del Nuevo Testamento, soy esclavo, soy pertenencia de Cristo. Y si yo le pertenezco a Él, no tengo que preocuparme por mi vida, porque Él debe sustentarme, porque Él es mi dueño, Él es el que vela por mi salud, Él es el que vela por mi hogar, Él es el que vela por todo, y Él es el que me dice qué debo hacer con esta vida que me ha dado. Es su vida. Yo tengo que administrarla, pero le pertenece a Él. No tengo que preocuparme por nada más. Cantaré acerca de la viña de mi amado. Mi amado tenía una viña. Ahora dice que la viña se encontraba ubicada en una colina rica y fértil. El Señor no plantó esta viña en el desierto. El Señor no plantó esta viña en un lugar donde fuera difícil dar fruto. Tienes que entender esto. Esa viña fue plantada en una colina rica y fértil. Cuando hablamos de rica, no está hablando de dinero, está hablando de minerales, está hablando de lo que permite que esta viña pueda dar un buen fruto. Es de lo que está hablando acá. Nosotros hemos sido plantados por el Señor en una colina rica y fértil para poder dar fruto. Nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu de Dios. El problema de nosotros es que muchas veces queremos movernos con una de las dos. Hay personas que andan buscando el poder de Dios, pero lejos de la palabra de Dios. El Señor, a través del apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, dice, porque no vine a predicarles con palabras elocuentes, porque el reino de los cielos no se trata de ¿qué? De palabras, sino de poder de Dios. Pero el poder de Dios no se puede tener separado de la palabra de Dios. Pero escúchame algo, es posible tener palabra de Dios separada de poder de Dios. No sé si me hago entender. Mucha gente quiere poder, quiere emociones en Dios, quiere caerse al suelo en cada servicio, quiere que le dé la chiripiolca en cada servicio, quiere hablar en lenguas, quiere sanar enfermos, quiere echar fuera demonios, pero no quiere palabra de Dios. Es un absurdo, porque el verdadero poder de Dios está anclado en su palabra. Pero por otro lado, hay otro grupo que se viene levantando muy fuerte en estos tiempos, y es un grupo parecido a los fariseos, eruditos. Mucho conocimiento bíblico, pero no hay poder de Dios. Gente que se levanta en la palabra, pero no tiene el poder de Dios en su vida. Por eso, aunque sabe mucho, su vida no cambia. Porque la primera evidencia de que la palabra ha obrado en mi vida es que yo cambio. No soy el mismo. Quien sigue haciendo las mismas cosas, quien sigue en el mismo círculo vicioso, puede saber mucha palabra, y lo he dicho varias veces. Pasamos el proceso de membresía, el primero, el general, y te apuesto, y espero que entienda la palabra pues, usando el sentido coloquial, hay personas que tal vez pasaron, dieron las respuestas correctas, justo lo que necesitábamos escuchar, la teología correcta, pero en sus vidas no hay poder de Dios. ¿Por qué? Porque siguen estando muertos, porque siguen haciendo las mismas cosas, porque siguen hablando de la misma manera. Si bien no hemos llegado a la perfección y no lo alcanzaremos hasta que Cristo venga, si no ha habido cambio en tu vida, si todavía amas el pecado más que la santidad, hermano, no importa cuánta teología sepas, no hay poder de Dios en tu vida. Y si no hay poder de Dios en tu vida, estás muerto. No hay más. No te engañes, porque no hay más. Esa es la verdad. Una colina rica y fértil, todo lo necesario para poder fructificar. Mira lo que dice el versículo 2. Aró la tierra. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de lo que hizo el dueño de la viña, y el dueño de la viña es el amado. El Señor aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. Es prácticamente una herejía, aunque podría estar de acuerdo con lo que decía A.W. Tozer, una blasfemia incluso, hablar de que el Señor siembra malas vides en su viña.
y que por eso tenemos que aguantarnos a los cristianos, y abro las comillas para los que no están viendo sino solo audio, los cristianos que no dan buen fruto. Dios plantó las mejores vides. Ahora, cuando dice que plantó las mejores vides, no saques pecho diciendo, wow, es que el Señor me escogió porque yo era lo mejor que había afuera. No, tú eras exactamente igual, éramos lo peor. Pero cuando el Señor nos planta transformados. Nos ha plantado en la iglesia para seguir dando buen fruto a partir de Él. No nos ha plantado en la iglesia para seguir llevando la vida de pecado que llevábamos antes. No nos ha plantado en la iglesia, no nos ha dado su nombre, no nos ha lavado con su sangre para que sigamos en borracheras, para que sigamos en mentiras, para que sigamos en ataques de ira, para que sigamos queriendo alcanzar lo que el mundo nos ofrece. No hemos sido plantados para eso, porque la viña, el Señor ha plantado las mejores vides, y la mejor vid es aquella vid hecha por el Señor. Se llama el proceso de la regeneración. Y tienes que entender esto, que cuando Dios te planta en su viña, cuando Dios nos planta en la iglesia, nos ha cambiado el corazón, nos ha mudado y nos ha dado todo lo necesario, como dice el apóstol Pablo, todo lo necesario para llevar una vida de obediencia a Dios. Se nos ha dado todo lo que necesitamos. No nos falta nada. Se nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. 3 cosas fundamentales. ¿De amor para qué? Para poder amar a Dios, algo que es imposible para el hombre carnal, algo que es imposible para el hombre mundano, porque el hombre por naturaleza odia a Dios. Toda persona que diga yo amo a Dios, ¿quién como Dios? ¿Quién como Cristo? Pero al lado llevan la marimonda. No es posible. Solo podemos amar a Dios cuando Dios nos da la capacidad para amarlo, porque nacimos odiando a Dios. Eso dice la Escritura. Amor, poder ¿para qué? No para hacer milagros, no para hacer dinero, no para hacer la iglesia de Pinky Cerebro, tratando de conquistar los 7 montes que andan diciendo por ahí en la iglesia. No, hermanos, ¿poder para qué? Poder para llevar a cabo las buenas obras que el Padre preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Poder para llevar a cabo su palabra, poder para hacer la voluntad del Padre. Tú tienes que entender algo. La Biblia declara con claridad, y nosotros lo creemos, que no hay uno solo bueno. Amén. Pero también dice la palabra del Señor acerca de Bernabé, hombre bueno y santo. Hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. ¿A qué hace referencia? No porque Bernabé sea bueno en sí mismo, sino que si verdaderamente ha sido lleno del Espíritu Santo, comparado con el resto de los hombres, te van a ver como un hombre bueno. Si eso no ha pasado en tu vida, tú no has cambiado, tú no has nacido de nuevo. ¿Me hago entender? Poder. Dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Es que no sé por qué contesto así. ¿Cómo así? Es que no sé por qué. ¿Cómo así? No tienes dominio propio. Dominio propio hace referencia a que logras manejar tu cuerpo. Logras manejar tu cuerpo, obligas a tu cuerpo. Esta mañana mi cuerpo lo que quería hacer era quedarse en la cama, pero Dios me dio dominio propio. Mi cuerpo lo que quería hacer era seguir durmiendo a las 4:40 de la mañana, pero Dios me dio dominio propio. Era una madrugada fría y mi cuerpo quería las sábanas calientes, pero Dios me dio dominio propio y me dijo cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Me arrodillo de la forma más difícil para que a mis rodillas le duelan y me mantenga despierto, porque tengo dominio propio. No porque sea mejor que alguien, porque tengo dominio propio. Dios me ha dado lo necesario. Aró la tierra, quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides, es lo que dice el Señor. Arar la tierra significa preparar. En lo que estuvimos estudiando hace 15 días es como quitar la piedra. El Señor nos habla del pecado, el Señor nos habla de la vida eterna, para cielo o para condenación. Ara la tierra, prepara a través del Espíritu Santo el corazón del hombre para que pueda escuchar la palabra de Dios. Quita las piedras, quita todo aquello que nos impide verdaderamente comenzar a fructificar. Amado, tú no te das cuenta, pero Dios ha hecho tremendos milagros para que tú puedas estar acá. Sin importar si llevas aquí 7 años como la congregación, si llevas 20 años en el cristianismo o es la primera vez que estás acá. Hay piedras que han sido quitadas. Hay piedras que han sido removidas para que puedas estar acá. Y hay piedras que Dios remueve de tu vida, amigos, trabajos,
situaciones para que tú puedas fructificar. Dios comienza a quitar. La gente dice, yo recuerdo haberme lo dicho a mí mismo, pero caramba, me convertí a cristiano y todo se me complicó. No se me complicó. Es que las piedras que podrían haber impedido que yo diera fruto fueron quitadas por el Señor. Y esas piedras incluyeron familia, esas piedras incluyeron el dinero, esas piedras incluyeron muchas cosas que hubieran impedido que yo pudiese fructificar en la vida en Cristo Jesús. Dios quita las piedras, ni siquiera te dice quítalas, Él la quita. Él mismo lo hace. Él ara tu corazón, tu endurecido corazón. Es el que lo hace y luego siembra en ella las mejores vides. En medio de su viña, parte B del versículo 2, construyó una torre de vigilancia. Vuelve el Señor a ratificar algo en medio de su viña. Es que es la viña del Señor, es la iglesia del Señor. Tristemente hoy vivimos como la iglesia de la Odisea en muchos lugares y en muchos hogares. Muchos lugares me refiero a muchas congregaciones y muchos hogares puede ser el tuyo. El mensaje de Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea, dice el Señor, mira, estoy a la puerta y llamo. Muchas personas han entendido eso como un mensaje evangelístico, pero no es evangelístico, porque es un mensaje dado a la iglesia del Señor. Significa que la iglesia de la Odisea se enriqueció, era una iglesia próspera económicamente. El Señor le dice, tú dices que eres rica, pero no te das cuenta que eres una pobre, miserable, desnuda y ciega. Mira que estoy a la puerta y llamo, toco. Hoy tenemos un tiempo donde al Señor Jesucristo lo han sacado de la iglesia. ¿Y cómo? Puedes preguntarte tú. ¿Cómo puede ser que han sacado a Cristo de la iglesia cuando se llaman iglesias cristianas? ¿Cómo puede ser que han sacado a Cristo del hogar cuando dicen, esta casa y yo serviremos al Señor? Esta es casa de oración. El Señor guarda este hogar. Cuando se lee la palabra, cuando se hacen devocionales. Porque el problema no está en las casas que están completamente secas. Tienes que entender esto. Es fácil identificar si en tu casa nunca hay oración. Si en tu casa nunca se lee la palabra. Si en tu casa nunca se escucha una alabanza, tú no tienes que preguntarte si en esa casa está el Señor o no está. Es claro que no está. El problema está cuando hay lo demás. Hay lo que se supone que hay en una casa cristiana, pero no está Cristo. ¿Por qué sabes que no está Cristo? Porque no hay obediencia a Cristo. La palabra se lee simplemente por tradición. Pero nadie cambia. Nadie se cuestiona. Nadie se examina. El Señor dice, examinen sus caminos. Examina tus caminos. Examina por dónde estás caminando. ¿Por qué, hermano? Porque el camino que sigues siempre tiene un final. ¿Hacia dónde te está llevando el camino que sigues? El hombre que se esfuerza mucho por cuidar su dinero, el hombre que se esfuerza mucho por cuidar su familia, pero no cuida su alma, es un necio, porque al final de cuentas lo va a perder absolutamente todo. Examina tu camino. Y nosotros tenemos que entender eso, porque hoy tenemos esa época donde Cristo está fuera de la iglesia. Lo han sacado, pero vuelve a decir, en medio de su viña, es la viña del Señor, es la iglesia del Señor. En medio de ella construyó una torre de vigilancia y talló un lugar en las rocas cercanas, un lagar en las rocas cercanas. Eso tenía dos propósitos. La torre de vigilancia se daba para que el dueño del viñedo pudiese también estar viendo todo lo que sucedía dentro de la viña, pero también fuera de la viña, es decir, los peligros que podían venir, las situaciones que podrían poner en riesgo la cosecha, el cultivo. El Señor ha puesto una torre de vigilancia en medio de nosotros, así como el Señor puso también en medio del pueblo, dice la palabra del Señor, puso un estandarte, en el Deuteronomio habla de eso, un estandarte para que el pueblo pudiese acercarse aun cuando estaban siendo reprendidos por el Señor. Ese estandarte para nosotros, iglesia, es la palabra de Dios, es nuestra torre de vigilancia, es el lugar al que yo puedo ir en todo momento para saber cómo está la viña. Y no pienses únicamente, aquí dicen, bueno, sí, yo conozco varias iglesias así. No, hermano, piensa en tu casa, piensa en ti, piensa en ti. Sube a esa torre de vigilancia y mira cómo estás tú. ¿Cómo estás tú? La torre de vigilancia, su propósito no es dañar, su propósito es cuidar. 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 La palabra nos ha sido dada para cuidarnos. La palabra nos ha sido entregada para guardarnos. La palabra nos ha sido dada para evitar que suframos, pero somos necios, iglesia.
Necios, mira, es una cosa tremenda. Hoy me sucedió en el aguacero del mediodía, hoy en Barranquilla. A una cuadra de mi casa pasa un arroyo muy fuerte, el de la 91, un arroyo bastante caudaloso. Y bueno, nos dio hoy junto con mi esposa y mi hija por asomarnos a ver el arroyo y nos quedamos ahí a la 1 de la tarde viendo el arroyo. Estábamos hablando de lo peligroso del arroyo y de cómo ese arroyo se ha llevado gente y han muerto personas. Y bueno, hablábamos, yo decía a mi esposa, le estaba diciendo, mira, pero la gran mayoría de accidentes en los arroyos no tiene que ver con la gente que iba pasando en seco y de pronto salió un arroyo de la nada, que sucede también en Barranquilla, sino la gente que ve el arroyo y se mete. Y estábamos hablando y se metió una moto, una cosa, y se la llevó. Se llevó la moto y por pura misericordia de Dios, justo ahí donde acaba el arroyo en la 91, hay una baranda. Quedó el tipo amarrado así contra la baranda. La moto salió y él quedó agarrado a la baranda. Una misericordia, una moto se metió contra ese arroyo. Yo decía, Dios, qué necedad, fue un susto terrible. Y nos estamos viendo cuando él se mete y inmediatamente lo arrastra al arroyo. Y el Señor me hacía pensar, somos así. Porque hay tanto cristiano en tanto problema que no proviene del plan de Dios para su vida, que proviene de su propia necedad. Es que es terrible. Es que a mí no me gusta. Yo creo que, mira, me han dicho que el arroyo es peligroso, pero yo creo que tengo la fuerza para pasarlo. Yo no sé qué había en la cabeza de este hombre. Sí, se salvó la vida, pero hasta donde yo tengo entendido, poca moto aseguran. Poca moto aseguran. Porque lo más probable es que perdió su moto, no sé si era su vehículo de trabajo. Bueno, la cantidad de problemas que puede estar enfrentando ese hombre hoy, desde el punto de vista económico, de trabajo, aún de sus magulladuras, por necio. Solo a él se le ocurre pasarse el arroyo. Hermano, ¿cuántos están pasando el arroyo aquí? ¿Cuántos están ahí hasta será que pasó? Hermano, te han dicho, nos han dicho en la ciudad, hemos crecido en esta ciudad, porque yo vivía antes de esta época, en otra época también en Barranquilla, cuando hay arroyo uno se queda quieto, ya no pasas, no hay nada que hacer, ¿qué vas a inventar? No, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. ¡Qué terrible! Y el Señor lo que me dice es eso, van a la palabra de Dios, la palabra les dice lo que hay que hacer, la palabra les muestra cómo es que deben vivir como esposos, cómo es que deben vivir como padres, cómo es que deben vivir como hijos, cómo es que deben vivir como solteros, cómo deben escoger sus cónyuges, cómo deben escoger sus trabajos, y sin embargo se cruzan el arroyo. ¿Qué va a decir ese hombre? Pensaba yo, ¿y si es un cristiano? ¿Va a contar testimonio? Hermano, testimonio, me salvé. El Señor metió la mano, ahí me salvé. Sí, hermano, hubo misericordia de Dios, pero eso es testimonio para vergüenza. Y estaba hablando con mi esposa todavía eso, que fue tremendo, y se mandó otro carro. Se mandó otro carro y quedó en la mitad. Ahora, había pasado un camión de esos de Electricaribe, gigantes, pasó el camión, y él dijo, pasó el camión, carro chiquito, se mandó, yo no puede ser, 2 en menos de media hora, y ese se quedó ahí en la mitad atravesado, tuvieron que salir por las ventanas, por el techo, sogas, todo para rescatarles el carro. Caramba. ¡Qué necios! ¡Qué necedad tan terrible! Pero, iglesia, ¿cuál es el arroyo que estás a punto de pasar? Porque algunos son como el segundo carro. Bueno, sí, aquí han dicho que uno no se debe unir en yugo desigual, aquí han dicho que el esposo debe ser así, así han dicho que la esposa debe ser de esta manera, aquí han dicho que, pero yo también conozco casos que no han cumplido eso y están bien. Bueno, crúzate. Pásate.
Pero es que yo conozco uno que, mira, él no se congregaba casi, pero ahí el Señor la bendice. Bueno, no te congregues. Yo conozco uno que casi no ora, pero eso, bueno, no ores, hermano, pásate el arroyo. Porque en lugar de imitar a los grandes héroes del Señor que dieron su vida por la obediencia a la palabra de Dios, imitamos a los pecadores que la sacan barata. Porque este hombre o estos dos hombres pueden contar las cosas de dos maneras. Para muchos puede ser, se salvó, el arroyo se lo iba llevando y se salvó, yo vi todo. Y desde mi posición ahí en el cuarto piso, yo lo que vi fue necedad, no vi nada más. Pura necedad. Pueden hoy estar, oye, tremendo, cuéntanos cómo fue que te salvaste del arroyo. No, qué pena. ¿Qué voy a contar? Qué pena. Qué necio. Par de necios. Pero muchos están ahí, al borde del arroyo. Y después de eso se lanzó un tercero. Y ese salió y la pensó y se alcanzó a devolver, pero se encontró con un policía acostado y casi no. Pero ¿qué le pasa a la gente en Barranquilla? ¿Qué les sucede? Ahora, yo no creo que el Señor haya puesto a que ellos pasaran por ahí para ese mensaje, pero creo que nos ayuda. Porque todo obra para el bien de los que estamos en Cristo. Y decía, es que para el segundo ya le echamos, pues vamos a sentarnos, vamos. Yo no creo que pase nada más. Pasó. Y eso es lo que sucede en la iglesia. Bueno, yo no creo que nadie más, o no creo que él o que ella vuelva otra vez con la misma. Vuelve con la misma. Y a veces no. Otra vez tú con la misma. Otra vez tú es que nadie me quiere. Otra vez tú es que no me comprenden. Otra vez es que nadie sabe lo que yo vivo. Otra vez. En verdad. Necedad. No es nada más. Cuando le pregunten a ese hombre, ¿qué pasó con tu moto? La respuesta es, soy un necio que pensé que le podía ganar al arroyo. Los otros se salvaron, pero eso les entró agua a ese carro. Ahora sáquele el agua, sáquele el olor, sáquelo. Soy un necio que pensé que tenía la misma fuerza que el doble troque ese. No puede. Y uno se da cuenta porque yo le vi la serie, se mandó. Ahí quedó. 2 metros andó. Pero yo quiero que pienses en la adrenalina que puede haber en el conductor cuando va a hacer eso. ¿Y ahora qué hago? ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Hermano, estaba seguro al otro lado. Ahora es más curioso porque ese arroyo de la 91, justo donde yo estoy, si uno se devuelve y cruza por la cuadra que sigue, lo pasa por el otro lado y no hay problema porque está completamente canalizado. Es lo más absurdo. Es un rodeo de 5 cuadras así. Y pasas. Está canalizado. Sufrimos sin necesidad. Mira lo que dice el Señor. Construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. El lagar era el lugar donde se exprimía la uva. Eso era el lagar, un lugar normalmente profundo donde se exprimía el jugo de la uva. Dice, lo talló en las rocas cercanas. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo soy el dueño del viñedo, es aquí donde vas a dar ¿qué? Fruto. Es aquí donde sí, el proceso de exprimir la uva es un proceso, si lo ponemos en el caso de la uva, doloroso. Pero algunos no quieren que Cristo los exprima, algunos no quieren que Cristo los pase por momentos difíciles, pero se van para el mundo a pasar por momentos difíciles. No, yo eso de orar 1 hora no, pero al mundo sí le vas a tener que dar 3 y 4. Todo lo que al Señor no le das, te van a cobrar por fuera mucho más caro. Luego esperó una cosecha de uvas dulces. ¿Por qué esperó una cosecha de uvas dulces? ¿Por qué? Porque el Señor plantó la viña en una colina rica y fértil, aró la tierra, le quitó las piedras, sembró las mejores vidas, construyó una torre de vigilancia, talló el lugar en las rocas cercanas, pero las uvas que crecieron eran amargas. El fruto no era el esperado. Algunas personas dicen, bueno, pero tengo fruto, mira lo que yo he dado, mira que he cambiado algunas cosas. Hermano, no podemos dar fruto únicamente en lo que se nos antoja, tenemos que dar fruto
en todo. El fruto en mi vida tiene que ser integral. La uva que se espera es una uva dulce. Bueno, es que yo produzco un vino fuertecito. No vas a producir vino fuertecito, porque es que, hermano, entiende algo, no eres el dueño de la viña. Cuando tengas tu propio viñedo, que nunca va a suceder, entonces da las uvas que quieras. Pero mientras Cristo sea el dueño de la iglesia tiene que producir lo que Cristo quiere que produzca. Lo que estamos viendo en el mundo en este momento no es el vino que proviene de Cristo. Lo que estamos viendo, una iglesia enamorada del dinero, una iglesia enamorada de las cosas terrenales, una iglesia que ama tanto el mundo que si Cristo viniera sería lo peor. Se les tira la fiesta, están pasándola tan bueno que es como el que está en un aeropuerto, en una sala VIP de espera y anuncian la salida del vuelo. No, está muy rico en la sala VIP. No, hermanos, Cristo nos ha dicho cuál debe ser el fruto de nuestra vida y no espera, y te voy a entender, quiero que entiendas algo. No se conforma con menos. No se conforma con menos. Y sobre todo porque, como lo he dicho, y esta semana me sucedió, esta semana sí no me aguanté, vi un post de esos otra vez de Cristo ahí diciendo, todos me rechazan, me darías un lugar en tu hogar, dame un amén. Y yo les dije, no, perdóname, el Rey de Reyes no anda mendigando amén. Él es mi hogar, Él es mi fortaleza, Él es la torre. No necesita de mí, yo necesito de Él. Pero por no entender esto, iglesia, por no entender el tipo de cosecha que se espera, es que estamos como estamos. Porque no hay amor para Cristo. Y si tú las cosas las estás haciendo simplemente por quedar bien con la iglesia, tarde o temprano vas a sacar tu uva amarga. Tarde o temprano vas a dar lo que verdaderamente tienes. Algunos se la pasan camuflándose detrás de una buena vid, para que cuando pase el viñador, saque una ovita de esas y una de la tuya. Está raro, pero bueno, vamos a dejarlo. No, tarde o temprano te vas a encontrar solo con el viñador y van a probar lo que tienes. Puede que pases toda la vida camuflado en una congregación, pero cuando te presentes delante del Señor, van a mirar qué uvas tienes. Y si tu vino es amargo, mira lo que viene. Verso 3, ahora ustedes... Mira cómo hay un cambio acá, porque Isaías está cantando al Señor, está cantando acerca de la viña, que es el mismo Israel, y le dice, ahora ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. Fíjate lo tremendo, porque ya ahora no habla Isaías, sino habla ¿quién directamente? El Señor. El Señor le permite cantar a Isaías un canto acerca de mi amado, un canto para mi amado acerca de su viña. Pero ahora el Señor toma la vocería después de decir, bueno, mira, planté esto, crecieron uvas amargas, y dice el Señor, ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. Quiero que entiendas algo, porque esto lo podemos cambiar, esta pregunta, perfectamente por esa afirmación. Ahora ustedes, iglesia, juzguen entre ustedes y yo. Juzga tú entre tú y yo. A ver si es justo lo que estás haciendo. Juzga entre tú y yo. El Señor es tremendo porque le pasa el juicio al propio pueblo de Israel. Bueno, Israel, vamos a ver, juzga entre tú y yo. A ver si tú eres justo y yo soy injusto. Porque la queja del pueblo normalmente es que Dios es injusto. Es que Dios no ha cumplido. Es que Dios no ha hecho lo que debería hacer. Bueno, si yo no he cambiado es porque a Dios le falta hacer algo más por mi vida. Hermanos, ¿qué más? La salvación no viene a cuentagotas, la salvación viene una sola vez y para siempre. A quien Dios cambia, cambia, hermano. Ya. Lo otro te corresponde a ti. Lo otro te corresponde a ti. Bueno, si Dios quiere que yo deje de mirar mujeres, Él arrancará mis ojos. No, hermano. A mí me toca esforzarme. ¿Qué tal yo diciendo, bueno, si el Señor quiere que yo me levante a orar a las 4 de la mañana, pues me quitará la pereza aquí y hará que la cama esté incómoda? No, ¿sabes cómo estaba la cama hoy a las 4 de la mañana? Deliciosa. Estaba riquísima. Entonces no es de Dios orar a esa hora. Porque si Dios quiere que yo me levante, ¿por qué me dio tanto sueño? A ver. Si Él produce el querer como el hacer, deja de manipular la palabra. Porque el primer manipulador de la palabra, Satanás. ¿En verdad dijo Dios? Ten cuidado.
Haz lo que te corresponde. No me gusta. ¿A quién le gusta pararse de la cama a esa hora? ¿Nadie? Mi carne no le gusta. Sería un mentiroso si digo, que cuando ya esté orando es diferente, que cuando ya terminé la oración y después voy a la palabra y entiendo, Señor, qué bueno que no me perdí esto, es otra cosa. Pero mientras tanto, necio. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces mi viña me dio uvas amargas? Mira la pregunta tan tremenda. El Señor le dice al pueblo, ¿qué más podría hacer por ustedes que no haya hecho ya? El Señor aquí le está hablando a Israel, pero como te lo dije al principio, lo puedes aplicar perfectamente a la iglesia. Y el Señor Jesucristo dice a la iglesia, el Padre dice a la iglesia, el Espíritu Santo de Dios dice a la iglesia, ¿qué más puedo hacer por ustedes que no haya hecho? No, pero es que yo quiero que Dios haga algo. ¿Qué más puede hacer Dios? Yo quiero que me digas. Porque es la pregunta que el Señor hace. ¿Qué más puedo hacer por ustedes que no haya hecho ya? Hermanos, todo lo necesario para nosotros se hizo en el Monte Calvario. Ya fue todo hecho. Todo lo que tú necesitas para obedecer, todo lo que tú necesitas para llevar una vida de obediencia a Dios, una vida de una relación correcta con Dios, ya fue hecho. Cristo murió y el Espíritu Santo ha sido enviado. ¿Qué más? ¿Entiendes esto, hermanos? Cristo murió y el Espíritu Santo fue enviado. ¿Qué más puede hacer el Señor que no haya hecho ya? Pero la iglesia se parece a la generación de fariseos cuando el Señor decía, esta generación adúltera y perversa pide una señal, pero no le será dada más señal que esta, la del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre de la tierra por 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra. Jonás en el vientre del gran pez, perdón. No hay más. No hay más. Ya la señal fue dada. Aquí en el capítulo 9 de Isaías, le dicen al rey Acaz, pide una señal, la más difícil que se te ocurra. No puedo tentar al Señor. No es lo terco. Bueno, le voy a dar la señal yo mismo. La Virgen dará luz. ¿Qué más? La Virgen dio a luz. El Cordero fue sacrificado. Dios proveyó. Jehová Jireh no significa que Dios te da pan y queso. Jehová Jireh significa que Dios provee el Cordero. No lo utilices para nada más. No hay empanadas, Jehová Jireh. Eso es blasfemia. Jehová Jireh significa el Señor provee. ¿Qué provee? El Cordero. Eso es lo que dice allá cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Él ya hizo, iglesia. Proveyó el Cordero y envió su Espíritu Santo. ¿Entiende algo? El pueblo de Israel, al que se le da esta palabra tan dura, no tenía el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Hay una diferencia grande, que en español no hay una palabra que lo logre traducir bien. En inglés iba el dwell. Pero nosotros como iglesia somos el templo del Espíritu Santo y ya no solamente el Espíritu viene sobre la iglesia, sino el Espíritu está en la iglesia. Está dentro de la iglesia. El Señor no aquí mirándonos, sino el Señor en nosotros. El Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y tú me vas a decir que el Espíritu Santo de Dios mora en ti y no ha podido cambiarte. Yo no sé qué clase de Dios tienes tú. Yo te voy a decir lo que sí hay. Hay rebeldía de tu parte. Y Dios se mantiene fiel a su palabra. Libre albedrío. Escoge pues qué vas a hacer. Pero si Dios llegó a tu vida, hermano, tú vas a cambiar. Tú vas a cambiar. ¿Cómo puedes decir que el Señor mora en tu corazón, pero sigues viviendo como antes? ¿Que Él mora? ¿O crees que el Señor mora en medio del pecado? Claro, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso se está refiriendo precisamente a la salvación. Pero el Señor no va a seguir morando en tu corazón si tú sigues en pecado, en rebeldía. La Biblia dice que Él no soporta mirar la maldad del pecador. Y ahora tú me dices que
está en tu corazón pecaminoso, haciendo lo que se te antoja. Es un gran engaño. Y tienes que salir de ese engaño esta noche. ¿Qué más podría ser? Mira, esta pregunta tiene varias cosas, pero voy a concentrarme en dos. Por un lado, hay juicio. Por un lado hay juicio. Quiero que entiendas eso porque no te lo puedo ocultar. Hay juicio. Dios me reclamaría si te oculto eso. Hay juicio. No tienes excusa, estás condenado. Pero por otro lado, hay ternura. Mira, presta atención. ¿Qué más puedo hacer por ti? Ya todo lo hice, dice el Señor. ¿No ves con qué amor tierno el Señor te ama, que entregó a su Hijo por ti para que tú cambies? Y ahora tú sigues llevando la misma vida. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué más podría ser? Es una pregunta tierna del Señor. Es el papá preguntándole al hijo, pero ¿qué más hago para que tú hagas las que tienes que hacer? ¿Qué más tengo que hacer para mostrarte que te amo? ¿Qué más? Es una pregunta de frustración, de decepción. Oye, ¿qué más? Siguen quejándose, siguen diciendo es que el Señor no nos ayuda, por eso nos toca recurrir a los ídolos, porque es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y puede que tú digas, bueno, menos mal que no tengo ningún ídolo. Hermano, los ídolos están muy lejos de simplemente las estatuillas de yeso, de madera, o de plata, o de oro, lo que sea. Toda cosa que compite con Dios en tu corazón es un ídolo. Sea lo que sea. ¿Qué más podría ser? ¿Es tu futuro? Tu futuro puede ser un ídolo. Los sueños pueden ser ídolos. Tu esposo, tu esposa, dinero, familia, viajes, estatus, lo que quieras, hermano. Si compite con Dios, es un ídolo. Lo quieras aceptar o no, es un ídolo, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? Esto es una cosa tremenda. Porque lo que está diciendo el Señor es, no hay lógica. ¿Cómo puede ser que hice todo lo necesario, lo sembré en una colina rica y fértil, haré la tierra, quité las piedras, construí la torre de vigilancia, tallé el lagar en las rocas cercanas y las uvas agrias? ¿Por qué? La pregunta no es de que Dios no sepa. Quiero que entiendas esto. ¿Te das cuenta? Dios no sabe todo. No, es una pregunta retórica. Es la pregunta que el Señor te... ¿Pero por qué? Oye, ¿alguna vez alguien te ha traicionado o alguien dice, ¿por qué haces esto? No entiendo por qué llegas, o pidiéndole cuentas al hijo que fue a la tienda. Bueno, ven acá, te di un billete de 10,000, costó 5,000, ¿por qué me traes 3,000? No estás diciendo, oye, es que se me olvidó hacer matemática. No, estás diciéndole, ¿dónde escondiste los 2,000? ¿O en qué te gastaste los 2,000? No estás siendo recto, te están descubriendo. No es una pregunta de, oye, ¿cómo? No, es que no es lo que tienes que dar. ¿Cómo es posible que el fruto no sea el esperado? ¿Por qué? La respuesta es porque somos tercos. Porque estamos frente al arroyo y queremos cruzarnos el arroyo. Porque hay avisos, hay señales que nos dicen, no lo cruces. Aquí en Barranquilla es de las pocas ciudades, creo que tal vez la única en el mundo, donde dice peligro, arroyo, en medio de la ciudad. ¿Lo has visto? Y se va así, y hay unas que tienen un carro, y hay unos que tienen una persona ahí que se la va llevando. Está señalizado el arroyo. Ahora que coja el arroyo a un extranjero que está por primera vez y pensó que era parte, oye, mira, un río en la ciudad, qué bonito. Pero te aseguro que los dos que cogió y no eran ninguno extranjeros. Hermanos, tremendo esto. Ahora, puedes dejarlo ahí y bueno, entonces Dios se quedó triste ya y se aguantó. Mira, esta expresión es muy coloquial, pero la voy a usar. Dios no se va de aguante. Mira el versículo 5. Déjenme decirles ahora, sigue hablando el Señor, déjenme decirles, ¿y a quién se lo va a decir? A los mismos de Judá y Jerusalén. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Bueno,
ya te cuidé, ya te traté con amor, ya te traté con cariño, ya te di todo lo necesario para que dieras un buen fruto. Entonces te voy a contar lo que voy a hacer ahora contigo debido a que te niegas a producir buen fruto. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Hay muchos que no tienen idea, que caminan hacia el juicio, pero creen que van para el cielo. Y yo tengo que decirte en esta noche la verdad. Hay muchos que están en la iglesia, pero están en la misma condición de la gente que no está en la iglesia. Afuera tú preguntas, ¿para dónde te vas? Y te mueres y todos contestan que para el cielo. Pero están condenados y tú sabes que están condenados. El problema, amado hermano, es si tú estás aquí pensando que eres salvo, pero no lo eres. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, lo único que la palabra dice, clama a Dios, que tenga misericordia y te salve. Ahora, si Dios te salvó, pero estás comenzando a caminar en la terquedad, te niegas a someterte al plan de Dios, te niegas a acudir a la torre de vigilancia, que es la palabra de Dios, para compararla con tu vida, para que te guíe tus pasos, hermano, no seas necio, porque Dios va a derribar la muralla que da a tu alrededor. Va a cerrar las nubes. Va a permitir que los animales entren y pisoteen el lugar. Porque escrito está, alguien puede decir, pues menos mal, yo la verdad no estoy de acuerdo con Juan, porque Juan es muy de leer mucho Antiguo Testamento. Bueno, ve a Gálatas capítulo 6. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Gálatas capítulo 6. Que nadie los engañe, nadie se burla de la justicia de Dios. Gálatas en mi Biblia aparece en el Nuevo Testamento. Pacto de la gracia. Ya había subido Cristo al cielo, estaba sentado a la derecha del Padre. Año 49 más o menos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el canto que los profetas entonen acerca de ti? ¿Cuál va a ser el canto que los ángeles canten acerca de ti? Va a ser el canto de Isaías. Ese canto es muy triste. El canto de aquellos que han probado, el canto de aquellos que han caminado con el Señor, el canto de aquellos que se esperaba y Dios hizo. Sin embargo, se condenan. ¿Cuál va a ser el canto para ti? ¿Qué va a decir en tu epitafio? ¿Sabes qué es el epitafio? Lo que pone en la tumba. Aquí yace uno que caminó con Dios y está en la presencia de Dios. O aquí yace uno que pensó que podía burlarse de la justicia de Dios. ¿Cuál es tu camino? Medita en tu camino, iglesia. Y tal vez este mensaje esta noche digas, pero mira, me vine sin saber si iba a llover o no. Y bueno, hermano, mejor, porque no sabemos si va a llover o no. Tú no sabes qué tormenta puede venir a tu vida mañana. Tú no sabes si mañana vas a estar vivo. Tú no sabes si esta noche te van a arrebatar la vida o no. No te pase como el hombre necio de Lucas. Voy a construir graneros más grandes. Y cuando tenga graneros más grandes me voy a dedicar a disfrutar la buena vida. La respuesta del Señor fue, necio. Necio, insensato, torpe, tonto. Esta noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se va a quedar con todo lo que conseguiste?
tonto. Y puede que lo tuyo no sea dinero, sea tu libertad, tu capacidad de lo que yo quiera. ¿Quién se va a quedar con eso, hermano? No seas necio. Si estás caminando lejos, si te estás saliendo, si estás viendo el arroyo frente a ti, hermano, te voy a decir algo, no cruces, te va a llevar, no cruces. Es triste tener que ver en consejerías gente diciendo, mira Juan, estoy en esto. Ay, hermano, pero se te advirtió. Sí, pero ¿ya qué hago? Sí, ahorita le toca ir a mirar cómo compra otra moto. No le toca mirar cómo saca el carro y seca la cojinería y si no se le dañó algo más en el motor. Dios puede restaurar, Dios es un Dios de restauración. Yo creo en ese Dios. Creo en un Dios que restaura de misericordia. Pero, ¿por qué pasar por cosas que Dios no ha planeado para ti? Si sufrimos a la manera que a Dios le agrada, suframos. No hay sufrimientos. Mira, la vida del cristiano tiene sufrimientos que son inherentes al cristianismo para que tú le sumes más. ¿No te parece un poco necio? Solo por ser cristiano vas a sufrir y le vas a aumentar de terco. Porque aún siendo cristiano la moto se le va a uno. ¿O no? Aún siendo cristiano el carro se le va a uno. Normal. Le puede pasar algo y a eso le vas a sumar la necedad, a pagar más por necio. No está bien. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Iglesia, una de las cosas más terribles que yo he visto en la palabra es que Dios dice, pero yo veo todo lo que hacen. Pero yo veo todo lo que hacen. Quiero que salgas esta noche recordando que Dios ve todo lo que tú haces. Puede que nosotros no, pero Él sí. Él ve todo lo que haces. Él ve todo lo que haces. Aún si una persona de estas que hablé hoy, que vi hoy, hubieran cruzado el arroyo solo, no hubiera visto a nadie, y hubieran contado a todos, no, me cogió el arroyo de sorpresa, y todo el mundo les creyera, bueno, Dios sabía que fue por necios. No importa cuánto argumentes, Dios sabe por qué estás, o por qué vas a pasar lo que vas a pasar. No seas necio. Dios no desea que sufras por sufrir. Dios no desea que perezca tu alma. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que el canto acerca de nosotros sea diferente. Vamos a pedirle al Señor que el canto acerca de la iglesia sea un canto de victoria. El canto de los peregrinos que caminan hacia Sión, como dicen los salmos. El canto de aquellos que se acercan a las puertas de la Jerusalén celestial. El canto de aquellos que han vencido este mundo y todo lo que Él ofrece. El canto de aquellos que han sido comprados por el Cordero. El canto de aquellos que han rendido su vida a Cristo y pueden decir junto con Pablo, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y para mí, la vida que vivo en la carne, la vivo ahora en el Hijo de Dios, quien me ha comprado, quien me ha restaurado, quien me ha salvado. Que podamos decir junto con el apóstol Pablo, para nosotros el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Ese es el cántico que debemos esperar escuchar. Señor Dios, es imposible para el hombre, un hombre como yo, Señor, poder llevar esta palabra. Solo tu poder, solo el Espíritu Santo, Señor, puede hacer que haya cambio en los corazones. Solo el poder de tu Espíritu Santo puede hacer que haya cambio en las mentes. Sean renovados mediante la transformación, de la renovación de la mente, dice la palabra. Pero ¿cómo puede darse eso si hay palabra muerta, Señor, que no se recibe con poder?
no se recibe como lo que es palabra de Dios. Porque tiene que haber poder desde el púlpito, pero tiene que haber poder en quien recibe. El poder de creer que es una palabra viva, eficaz. El poder de creer que tiene el poder para cambiar a quien la escucha, a quien la cree, la atesora en su corazón y la pone en práctica. Oh, Jesús, ¿cómo podemos dudar para tomar decisiones cuando lo más difícil tú ya lo hiciste? Perdónanos por cada vez, Señor, que te has acercado y has encontrado uvas agrias. Perdónanos por cada ocasión, Señor, en que la cosecha está lejos de ser lo que tú esperabas. Hoy te pedimos que no derribes los muros. Hoy te pedimos, Señor, que no retengas la lluvia. Hoy te pedimos, Señor, que no permitas que los animales entren. Hoy te pedimos que no permitas que quedemos convertidos en pedregales. Oh Jesús, porque esta es tu iglesia. Tú eres nuestro amado, Señor. Te hemos fallado, pero tú eres nuestro amado, Señor. Tú conoces cada corazón y aquí hay corazones que te amamos. Corazones que deseamos honrarte y obedecerte y que no estamos, Señor, tratando de sacar excusas. Luchamos, Jesús. Tú conoces nuestras luchas. Tú comprendes nuestras debilidades. Luchamos con esta carne, con esta naturaleza pecaminosa. Luchamos, Señor, para hacer frente a las tentaciones del mundo. Luchamos contra las trampas de nuestro enemigo, el cazador. Ayúdanos, Señor. Pero también hay aquí algunos engañados, algunos que siguen pensando en ellos, algunos que siguen pensando en lo que les agradaría a ellos, que no han entendido que la viña es tuya, que no han entendido que sus vidas te pertenecen a ti. Quita las vendas, Jesús. Habla hoy con claridad. Aunque haya tristeza y tal vez haya dolor en esta noche, Señor, pero es una tristeza que producirá vida y alegría. La tristeza que describe tu palabra, Señor, en la carta a los Corintios. Produce vida, Jesús. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, quienes están por primera vez, no sé con el tapabocas si ya has venido o no has venido. ¿Quién más está por primera vez en este lugar? ¿Ustedes están por primera vez? Ok, ustedes dos, ¿alguien más? Bienvenido. A ustedes quiero pedirles que, independiente si han ido a una iglesia antes o no han ido a una iglesia antes, no desechen lo que acaban de escuchar. Porque esa no es la palabra mía, eso está escrito. Y el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Y sin importar cuántos argumentos puedan tener ustedes en su mente, a menos que sigan el camino que Dios ha establecido, el destino de sus almas va a ser la condenación eterna. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es salvación. El plan de Dios es que ustedes puedan caminar con Él. Así que quiero pedirles que acompañen a Luis Carlos, independiente si ya han ido a una iglesia, no van a llenar una tarjeta de datos ni nada por el estilo. Lo queremos compartir con ustedes lo más valioso que tenemos acá. Así que, por favor, lo acompañan y si deciden caminar con nosotros, aquí les esperamos. Si el Señor les abre el corazón, la mente, estamos dispuestos a acompañarles y apoyarles. Nosotros vamos a honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas, como indica la Escritura, como indica la palabra. Así que si alguien necesita un sobre, levante su mano. Ojalá sea para llevárselo y lo que tengamos ahorita ya venga preparado como nos ha indicado el Señor.
En la iglesia vamos a elevar una oración al cielo de gratitud por el privilegio de escuchar su palabra, a pedirle al Señor que reciba esta ofrenda, estos diezmos, como deben ser presentados, no para comprar la justicia de Dios, no para pedirle que haga lo que nosotros deseamos, sino como quienes agradecen, como quienes entienden que todo lo que ha llegado a nuestras mesas proviene de su mano, toda buena dádiva proviene del Señor. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, a ti damos gracias, a ti damos honra, a ti damos honor. Somos